Muy buenos días, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, donde estaremos hablando sobre inmigración. ¿Qué tal? Buenos días, abogada, bienvenida. Yo no sé de dónde eres tú, Gina, pero de donde yo estoy parada, estos días no se pueden decir buenos de ninguna manera para nosotros. Muy buenos, malos días. Bueno, hay que ser positivos, abogada. Okay. Soy de Meritito Juárez. Okay. Abogada, hay tanto de qué hablar. Increíble los cambios que hemos tenido en tan poco tiempo, así que vamos a ponernos a hablar. Y antes de comenzar, quiero darle a todos mis teléfonos, porque en este es el momento donde la persona que no tiene abogado tiene que buscar un abogado competente. Nunca ha habido la urgencia que hay hoy en día. Mi teléfono es 404-523-8141, 404-523-8141. El mensaje principal es que estamos bajo ataque. Nuestra comunidad está bajo ataque y llegó el momento donde las personas que no están aquí legales, que no son ciudadanos, etcétera, busquen protección legal y sus familiares, quienes sí son ciudadanos, quienes sí son residentes, quienes sí tienen poder y papel, salgan a la calle a discutir, a demostrar, a pedir que estas injusticias paren. Han sido semanas muy difíciles, abogada, muchas personas confundidas, muchas personas con miedo, y queremos aclarar algunas de las cosas que esta administración está poniendo enfrente de nosotros. Así que vamos a hablar rápidamente acerca de los viajes domésticos. Ok, entonces yo recibo mucha llamada acerca de personas que están aquí o sin documentos o entraron legalmente y se sobrepasaron de su visa. Y por años me han llamado y me han dicho, abogada, yo quiero ir a Nueva York, o yo quiero ir a California, o yo quiero ir, etcétera. ¿Puedo viajar? Y en el pasado mi consejo siempre ha sido, sí, claro, puedes viajar dentro del país siempre y cuando tengas un documento vigente como un pasaporte vigente. Evita irte cerca de la frontera y evita irte a lugares donde te tienes que montar en un avión para pasar sobre otro país, porque si le pasa algo a ese avión, te queda fuera, ¿verdad? Bueno, el consejo de hoy va a ser muy diferente y quiero que me oigan muy claramente. Si no tienes documentos, si estás sobrepasado de tus documentos, mi consejo es que no debes viajar por avión, por tren o por autobús dentro del país. Que sea esto muy claro y le voy a decir por qué. Hemos tenido, casi confirmación, pero hemos tenido bastantes rumores de fuentes muy creíbles de que los oficiales del aeropuerto, cuando vean que alguien está presentando un documento como por ejemplo un pasaporte mexicano para viajar de aquí a Chicago, pero en ese pasaporte no hay un documento legítimo como una visa, una residencia o algo así, que esos oficiales del TSA están llamando a inmigración. Por lo tanto, si tú piensas viajar a Chicago o a donde sea y nada más estás demostrando tu pasaporte de Colombia o tu pasaporte de México, pero tú no estás aquí legal porque estás indocumentado o has entrado con visa pero te sobrepasaste, tienes un riesgo de ser aprehendido por ICE en ese momento. Y por ejemplo, si viajan, aunque les está diciendo que no, y se encuentran en una situación en donde los detienen los oficiales, ¿qué deben de hacer? Ok, entonces la buena noticia de eso es que estarían detenidos dentro de los Estados Unidos y no tratando de entrar a los Estados Unidos, lo cual les aumenta los derechos constitucionales. Sí. Tienen el derecho de pelear su caso si no tienen orden de deportación. Tienen el derecho de tener un abogado y por eso es que es importante tener una consulta con un abogado, porque entonces tienen un plan de ataque, saben qué hacer, tienen el teléfono de alguien que ya conoce su caso y pueden entonces, al ser arrestados, asegurarse de llamar a la familia y llamar a su abogado o llamar a la familia para que la familia llame al abogado y se pongan en acción. Ahora, ¿qué puede hacer cada individuo? En ese caso depende mucho del tipo de caso que tenga. Y por eso es que esto es una pregunta que se debe contestar antes de que pase la tragedia y no después. Pero últimamente tienen ciertos derechos y si los arresta ICE, pues obviamente tienen el derecho de llamar a sus familias y el derecho de contratar un abogado y ese es un derecho muy importante. Bien, hablando de contratar a un abogado, necesitamos su número de teléfono para tenerlo a la mano hoy más que nunca. Claro que sí, es el 404-523-8141, 404-523-8141. Háblenos acerca de las deportaciones rápidas que están sucediendo en el país en este momento. Ok, entonces el concepto de la deportación rápida o lo que se llama en inglés expedited removal no es algo nuevo. Ok. Existe desde 1996 cuando la ley cambió. Y lo que le da a inmigración
es el poder de deportar automáticamente, sin pasar enfrente de un juez, sin proceso legal ni nada de eso, a una persona que se encuentra ilegal en los Estados Unidos al tratar de entrar o si es recién llegado. En el pasado, el gobierno nada más había aplicado esta deportación para personas de fronteras, personas que agarran entrando y los someten a deportación rápida. No lo habían hecho para personas que estaban dentro del país, porque para que puedan hacer eso, estas personas tendrían que estar aquí menos de 2 años. Entonces, normalmente los oficiales no hacen eso por un par de razones. Número uno, porque a ese momento cómo se toma la decisión si ha estado 2 años o más o menos aquí. Y número dos, porque querían evitar que nosotros hiciéramos litigación acerca de la constitucionalidad de esa porción de la ley. Porque la idea constitucional es que si tú estás dentro del país, tú tienes derechos constitucionales, pero si estás en la frontera no los tienes o son reducidos. Entonces, parte de la orden presidencial que es implementada es expandir la habilidad para que estos oficiales empiecen a aplicar esta deportación rápida para cualquier persona que encuentren en cualquier parte del país, siempre y cuando la persona esté dentro del país menos de 2 años. Entonces, un par de cosas que les quiero decir. Primeramente, si han estado aquí más de 2 años, lleven con ustedes algún comprobante, algún papel que los pone aquí fuera de 2 años, porque con ese papel el oficial no va a tener la opción de deportarlo rápidamente, va a tener que pasarlo por medio de un juez. Número 2, si eso le pasa a ustedes, a algún familiar de ustedes, comuníquense conmigo de inmediato, 404-523-8141, porque en el momento de que nosotros veamos que los oficiales están aplicando estas deportaciones sin derechos constitucionales a personas que ya están dentro de los Estados Unidos, vamos a formar una clase de personas para hacer una demanda constitucional contra inmigración por la aplicación de esa sección. Y número 3, si tú llevas en este país menos de 2 años o no tienes evidencia contigo que llevas menos de 2 años, o el oficial te dice, no me importa lo que me digas, yo voy a poner aquí que tienes menos de 2 años, la palabra mágica es que tienes miedo de regresarte. Porque si tú dices que tienes miedo de regresarte, ellos tienen que parar todo y tienen que darte un proceso constitucional. Que tengas miedo, todo el mundo tiene miedo de regresarse. La mayoría de nuestra gente tiene miedo de regresarse, claro, ¿verdad? Pero eso te da también tiempo para buscar un abogado para que el abogado pueda pelear la constitucionalidad de darte la deportación rápida a ti que estás ya dentro de los Estados Unidos. Pero de nuevo, la ley existe desde hace muchos años, pero los gobiernos previos sabían que ellos no querían aplicarla, sino para las personas en la frontera, porque mientras lo hicieran en la frontera, no iban a tener la pelea constitucional. Pero claro, como este presidente aparentemente le gusta ir a corte, ahora... vamos a ir a corte entonces. Exacto, ha indicado de que los oficiales pueden comenzar a aplicar la ley para cualquier persona dentro del país. De nuevo, si tienen evidencia de que llevan más de 2 años, lleven un papel en el bolsillo. Ok, entonces regresando a esto, ¿cuáles son las personas que pueden ser deportadas rápidamente? Entonces hay ciertas personas que sí son elegibles para ser deportadas automáticamente. Personas que ya tienen una orden de deportación. Personas que tuvieron una orden de deportación fueron deportados y se regresaron ilegalmente. Personas que tienen cierto tipo de felonías. Y bajo esta nueva cosa que hablamos de la deportación rápida, cualquier persona que lleva aquí menos de 2 años. ¿Entiendes? Entonces, si tú eres una de esas personas, inmigración puede deportarte sin pasarte enfrente de un juez. La diferencia es que si tú no tienes una orden de deportación previa y no tienes un crimen lo suficientemente serio y te deportan por el asunto de que llevas aquí menos de 2 años o ellos dicen que llevas aquí menos de 2 años, es importante llamar a tu abogado o llamarme a mí 404-523-8141 porque nosotros estamos recogiendo potenciales personas que puedan servir como las personas que demandan al presidente por cómo se está aplicando esta ley. Abogada, explíquenos a qué se refiere la orden presidencial cuando dice que cualquier persona que tenga un crimen va a ser deportada, porque para mí eso de decir que cualquiera que tenga un crimen se me hace a mí muy amplio, muy extenso. Entonces, esto se llama las prioridades. En enero 25 el presidente firmó una orden básicamente cambiando la prioridad de quién debería ser primero en la línea de ser deportado. Bajo Obama, por ejemplo, la prioridad no era para personas que tenían hijos americanos, que habían vivido aquí muchos años, que no tenían crímenes. Esas personas no eran prioridades, entonces no los arrestaban o les daban permiso de trabajo o los dejaban reportarse, tú sabes, cada 6 meses o año, etc. Bajo Trump, todo el mundo es prioridad. Y déjame hablarte acerca de las clasificaciones.
Primero, cualquier persona que tenga un crimen. Esto no es simplemente una persona con una felonía o una persona con violencia doméstica, una persona que mató a alguien. No, cualquier persona que tiene un crimen. Y entonces esta palabra crimen está siendo definida de una manera muy expansiva, lo cual significa que un incidente de tránsito puede ser un crimen. Entonces, si tú tienes un crimen, eres prioridad. Si tú eres acusado de un crimen, pero no has sido convicto, eres prioridad. Si inmigración piensa que cometiste un crimen, eres prioridad. Si el oficial de inmigración piensa que eres un peligro a la comunidad o a la seguridad nacional, eres prioridad. Si inmigración piensa que le has dado información falsa o documentos falsos al gobierno de los Estados Unidos o cualquier gobierno estatal o lo que sea, eres prioridad. Si inmigración piensa que tú has utilizado asistencia pública la cual no has debido haber utilizado, o sea, bajo fraude, eso te hace prioridad. Y además de toda esta lista, la cual incluye casi todo el mundo. A todo el mundo, abogada. Si Donald Trump fuera un inmigrante sin documentos, él fuera el primero que tuviera que ser deportado, ¿verdad? Porque claro, en todas esas, él probablemente tiene una o dos de esas. En fin de cuentas, es chiste, pero es triste porque mi punto es que todo el mundo es prioridad. Encima de eso, al final de esta lista, hay una provisión que dice, y cualquier otra persona que el oficial de inmigración piense que debería ser deportado porque no es bueno para la comunidad tenerlo aquí, porque es un peligro a la comunidad. Entonces, ¿quién es ese? Ese es todo el mundo. Exacto. Esta expansión de las prioridades es problemática porque tiene efectos muy específicos para la persona, depende de dónde está. Entonces, por ejemplo, si tú tienes ya una orden de deportación o fuiste deportado, inmigración va a deportarte. Si tú tienes una orden de deportación y te han dejado reportarte y presentarte bajo las prioridades de Obama y hasta te han dado permiso de trabajo, la próxima vez que tú vayas a tu cita, tú debes tener contigo un abogado y un paro contra tu deportación. No todo el mundo que se está reportando tiene orden. Otras personas están en proceso de deportación, pero no han tenido su audiencia todavía. Pero si tú te estás reportando porque ya tú tienes una orden, tú tienes que hablar con tu abogado. Porque la próxima vez que tú vayas, están haciendo una de tres cosas. Uno, si hay espacio en la cárcel, te están llevando. Ahí mismo, no sales del edificio. 2, si no hay espacio en la cárcel o te tocó un oficial que es más o menos mejor gente, tú sabes lo que sea, te está mandando que regreses en un mes con un ticket de viaje. Si no traes el ticket de viaje te van a arrestar. Abogada, ¿cómo puede ayudarle, por ejemplo, en ese momento un abogado? Exacto, y entonces ese es el tercer punto. Si tú vas a tu cita con tu abogado y el abogado tiene un paro humanitario a tu deportación, hay la posibilidad que a pesar de que te pidan traer un ticket o a pesar de que te arresten, de que si el paro humanitario es considerado lo suficientemente humanitario, de que te lo otorguen, te den el paro y te suelten o te dejen seguir reportando. Ahora, no les puedo hablar mucho acerca de qué significa este paro humanitario porque honestamente todo esto es relativamente nuevo, pero les voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, tengo un cliente que está en silla de ruedas. Inmigración no tiene cómo arrestar a una persona así. El oficial básicamente me dijo a mí, dame una razón para darle la extensión. Cualquier razón. También tuve una cliente que está embarazada por dar a luz. Y el oficial me dijo, obviamente nosotros no la vamos a tocar a este punto porque es muy peligroso. Entonces, no tienes que estar embarazado ni en silla de rueda. Puede ser cualquier cosa. Pero si tú tienes una situación humanitaria, se puede exponer. Y si el paro es otorgado, te quedas. Pero si el paro no es otorgado, te echan. Y esto es para las personas que ya tienen orden de deportación. Las personas que no tienen orden de deportación, pero que están reportándose a inmigración porque tienen corte en el futuro, no pueden ser deportadas. Sus cortes tienen que seguir. Sin embargo, si tú eres una de esas personas, pero tienes un DUI o 4 DUIs, te recomiendo fuertemente de que tú, o cualquier tipo de arresto que no sea simplemente manejar, te recomiendo fuertemente de que para tu próxima cita tú lleves tu abogado. ¿Por qué? Porque inmigración no te puede deportar, pero sí te puede detener. Y aún así que tú tengas una fianza que inmigración te dio previamente, esa fianza puede ser revocada. Particularmente si tú, después de haber tenido la fianza, cometiste algún tipo de infracción o crimen. Entonces, estas personas que se están reportando, todas están en alto peligro. Y lo peor de todo, Gina, es que como ahora hay tanta gente que está reportándose, se tiene que pasar horas en el edificio.
tienes que pagarle al abogado. El abogado tiene que Horas. quedarse ahí las horas que tenga. Es difícil porque uno está en una Claro. mala situación y encima de eso tiene que pagarle una cantidad de horas al abogado. Pero esta es la realidad. Tienes que hacer el esfuerzo, porque si tú no haces el esfuerzo, si tú no peleas, te van a simplemente deportar. Si tú peleas, a lo mejor también te deportan, pero a lo mejor no. Entonces, hay que hacer el esfuerzo. Es la abogada Carolina Antonini. Nuevamente su número de teléfono, abogada, y también para las personas que no están manejando en este momento, hay una forma de cómo recibir una consulta con usted. Claro que sí, mi teléfono es 404-523-8141, 404-523-8141. Y si tú quieres una consulta conmigo, no manejes ilegalmente. Haz la consulta telefónica, la podemos hacer por Skype, por teléfono, por email, por cartas. Sí. O sea, no hay necesidad de arriesgarse para venir a verme. Claro que sí, pero sí es importante que la vean. Es muy importante. Ahora más que nunca tienes que tener un plan. Y te voy a decir, el otro lado de eso, Gina, que es importante es, vamos a decir que tú vas a la consulta con tu abogado y no hay solución. No tienes manera de hacer paro, vas a ser sometido a una deportación rápida o administrativa o lo que sea. Pues por lo menos lo sabes, porque si vas a ser deportado de todas maneras, si no hay solución para ti, ¿por qué entonces gastar dinero en algo que no vas a ganar? Entonces, desafortunadamente, muchas veces la conclusión es, no te puedo ayudar, pero eso es un beneficio para ti porque también sabes para qué gastar miles de dólares en pelear algo que no vas a ganar. Abogada, ¿qué es una deportación administrativa? Ok, entonces la ley de deportación administrativa existe casi tanto tiempo como la ley de la deportación rápida. O sea que estas leyes siempre han existido, pero nunca habían tenido efecto. Entonces, estas leyes siempre habían existido, no siempre, desde el 96, y sí tenían efecto, pero tenían efecto a pocas personas. ¿Ok? Y las tenían a pocas personas. ¿Por qué? Porque la prioridad de los gobiernos previos es ser algo humanitario, tomar en consideración cosas importantes en la vida de una persona y no simplemente decir, como llevas menos de 2 años aquí, bueno, lo de 2 años es porque quieren evitar la pelea constitucional, ahí vamos en esa pelea, pero la otra era para evitar de deportar a una persona cuando en realidad la situación merece ser revisada por un juez. La deportación administrativa es una deportación que le pueden hacer a cualquier persona que está en este país sin documentación, o sea que no fue inspeccionada al entrar y que ha cometido un crimen que es considerado una felonía bajo las leyes de inmigración. Entonces, si tú tienes un crimen de violencia y fuiste sentenciado a 1 año, tienes una felonía, la cual te califica para esto, al igual que si hubieras matado a alguien o si hubieras robado un banco, ¿verdad? Entonces, hay ciertas felonías donde el tenerlo, más la combinación de que estás aquí ilegalmente, significa que inmigración te arresta, te pone en cárcel, te da una notificación de que tienes 13 días para pelearlo y la pelea es limitada a tú comprobar si eres o no eres aquí indocumentado y si es o no es verdad que tienes esa felonía. Es muy importante que personas con felonías vengan a hablar con una persona como yo, porque a pesar de que al tener el tipo de felonía que está listado en esta sección de la ley, te hace automáticamente deportable. Yo trabajo con abogados penales a quien yo puedo referir a personas para ver si hay alguna manera de regresar a la corte penal para limpiar un poco el récord penal, por lo menos limpiarlo suficientemente para que no seas considerado tener una felonía bajo la sección de la ley. Entonces, aún así que tú dices, no, yo tengo una felonía de violencia doméstica, ¿para qué hacer nada? A mí me van a deportar. No exactamente. Si esa convicción tuya es modificada o clarificada o eliminada de una manera constitucional que es aceptada por inmigración, y inmigración trata de arrestarte porque tienes esa felonía y en tu bolsillo tú tienes que esa felonía ya no existe, o te la quitaron o te la modificaron, entonces te pueden poner en proceso de deportación, pero no te pueden quitar a ti el derecho de ir enfrente de un juez. O sea, ya no es una orden final de deportación administrativa. Abogada, estas órdenes presidenciales hablan de que la mayoría de las personas que están indocumentadas pues realmente van a ser deportadas, ¿verdad? Prácticamente esto es lo que está diciendo con tanta cosa que dice esa orden. Pero habla del DACA y dice que el DACA se va a quedar, pero los estudiantes o las personas tienen papás que son indocumentados.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Los papás se van y los hijos se quedan? Correcto. Me río un poquito porque ahí entonces es donde está la torta, ¿verdad? Donde de una mano dicen, yo voy a ser generoso con Tengo estos corazón. niños, tengo corazón, sabiendo detrás de la máscara feliz de que al deportar al padre, ¿qué va a ser un niño de 15 años aquí? Exactamente. Entonces, este es el tipo de doble cara que tiene este gobierno que me vuelve absolutamente loca, porque yo prefiero que alguien me lo diga en la cara a que se ponga con cuentos de que me va a tratar bien y después me quita a los padres y yo no me puedo quedar estudiando. Vamos a hablar de la única cosa positiva que es el DACA y vamos a hablar de una cosa sorprendente, ¿ok? Primero la cosa positiva. Supuestamente este presidente dice que va a ser algo muy fabuloso para los DACA. Claro, ese algo claramente no incluye no deportar a sus padres. ¿Qué va a hacer él? No lo sé. ¿Piensa hacer algo? Sí. ¿Quién se va a últimamente beneficiar? Las personas que tienen DACA y que no han tenido que irse con sus padres, me imagino. Entonces, sabemos que va a venir algo, sabemos que él no ha querido quitarle nada a los DACAs. Es más, él ha tenido por lo menos 2 oportunidades para firmar una orden presidencial contra los DACAs. Él ha sido aconsejado por su gente que firme la ley contra los DACAs y él personalmente ha rehusado hacerlo. En parte porque él sabe de que parte de estos niños se van a perder cuando los padres sean deportados. Pero en la otra parte, para los que son ya adultos o casi adultos, a lo mejor sí tiene una intención a darles algo. ¿Ok? Entonces, eso es la buena noticia. Si tú tienes tu DACA, sigue renovándola. No la pierdas, no te emborraches y manejas, no hagas nada para perderla, no dejes de estudiar. Les sugiero a las personas que aún todavía no están en este programa y que pueden hacerlo, que lo hagan. Entonces, eso es un consejo un poquito más parado. A las personas que ya lo tienen, definitivamente renuévenlo, porque ya saben quiénes son y dónde están. Lo que va a pasar, y aparentemente tú estás en un camino para algo, como dice el presidente, fabuloso, maravilloso. ¿Eh? Ok. El que no tiene el DACA todavía va a tener que considerar qué riesgo quiere tomar. Se monta en el DACA con la esperanza de que en realidad él le está protegiendo y por ahora claramente lo está haciendo, ¿ok? O no se monta y pierde la posibilidad que en un futuro en realidad el DACA fue la única persona que fue protegida y perdió la posibilidad. Eso sí es una decisión que tienes que tomar personalmente, pero no es algo que deberías descartar automáticamente. Tienes que tener esta conversación con tu abogado y tenemos que saber cuál es lo positivo o lo negativo y tienes que decidir, ¿le doy o no le doy? Entonces, vamos a decir que tú no te vas a cuidar. No vas a seguir estudiando, vas a tomar y manejar, etcétera. No te molestes en montarte en el DACA, porque en el momento de que te arresten por algo, ya saben dónde estás y te van a ir a buscar. O sea, los DACAs que violan los términos de su estado de DACA están en más peligro que más nadie. Pero si tú en realidad quieres mantener tu DACA y portarte bien, considera seriamente montarte en el DACA porque es posiblemente un programa que va a sobrevivir. Ahora, esto es lo sorprendente, Gina. Y cuando te lo diga, se te va a explotar la cabeza. No, abogada, de verdad, ya de por sí. Esto no es bueno ni es malo. Esto es sorprendente al punto donde no me cabe la cabeza. El presidente retiró todas las órdenes humanitarias que hizo el presidente Obama o que se hizo previamente, ¿verdad? Cambiando la prioridad, haciendo que todo el mundo sea prioridad, etcétera, etcétera. Con la excepción del DACA, como ya hablamos, y no retiró el DAPA, el cual él criticó, no ha querido aprobar, los estados, los republicanos de ciertos estados lo han peleado. Nosotros pensamos, todo lo que él va a hacer es retirar esa orden presidencial y se acabó la pelea. Usted dijo que ni siquiera iba a afectar porque realmente nunca pasó. Exacto. Entonces, pensamos todos que el DAPA iba a ser la primera cosa que él iba a retirar. Lo interesante es que cuando salió en esta semana las instrucciones de cómo aplicar las órdenes presidenciales que fueron firmadas en enero, explícitamente, o sea, en el papel escrito, dice, esto retira todos estos memorándums, estas órdenes previas, con la excepción, y nombra DACA y nombra el memorándum de la DAPA y la DACA extendida. Ahora, yo no tengo ni la menor idea de qué significa eso. Ahora, lo pienso que fue un error porque explícitamente en el papel lo dice.
Si no lo quieren hacer ya porque no es políticamente atractivo, ¿por qué no ponen en su prioridad que la última prioridad o la prioridad que no deberían tocar son los padres de niños americanos? Entonces hay un conflicto entre estas órdenes, las cuales me hacen a mí ser un poquito más cínica y pensar que la razón por la cual no lo quitaron es porque saben que ahora que tienen un nombramiento nuevo a la Corte Suprema, va a morir en la Corte Suprema y ellos van a poder decir, vieron, nosotros teníamos la razón que ustedes constitucionalmente estaban mal. Pero quién sabe, porque tú sabes que el problema con este gobierno nuevo, para decirlo en términos muy de calle, es loco. Un día es una cosa, otro día es otra cosa. Es muy difícil dar consejo y planificar con ese tipo de acción. Pero te dije que te iba a dar una buena noticia, el DACA, y una sorprendente noticia. Esa es una sorprendente noticia, abogada, y ojalá que de verdad hay que tener un poquito de positivismo porque lo necesitamos hoy más que nunca. ¿Tú sabes qué positivismo quiero yo? Yo no quiero el positivismo el que se sienta y uno dice, no, ellos a lo mejor no van a ser tan malos, no van a ser tan inhumanos, no van a ser tan... Mentira. Están siendo malos, están siendo inhumanos. El positivismo que yo quiero ver es el que he estado viendo en las noticias con los americanos, no los latinos, los blancos, los negros, los asiáticos, los musulmanos, todos los que han salido a las calles, a los aeropuertos a protestar, los que han ido a hablar con sus congresistas a protestar, las personas que han llamado a sus congresistas y a sus senadores. Entonces, si tú estás oyendo este programa y tú eres ciudadana o ciudadano y a ti te importa este asunto y tú no recoges el teléfono ni una vez para llamar a tu congresista o no le mandas una carta a tu senador diciendo esto me está rompiendo a mí, mi familia, mi comunidad, yo no estoy de acuerdo con esto. Cuando a tu esposo lo recogen, no te pongas a llorar porque tú has permitido que esto ocurra. El positivismo que yo quiero ver es la acción de todos nosotros, los que estamos aquí sanos y salvos, los que no tenemos peligro a ser arrestados y deportados, los que no tenemos ese tipo de peligro, porque si nosotros no actuamos, y esto le pasa a nuestros familiares, no tenemos ni cómo poner la cara a llorar. No nos podemos sentar a pensar que esta gente va a hacer algo bueno por nosotros. No pienso que lo van a hacer. De nuevo, yo pienso que el DACA es la excepción porque es un grupo de personas pequeñas al cual él puede decir, mira, no soy tan malo porque protegí a esta gente. Honestamente, ¿qué importa 500,000 de personas cuando hay 14 millones de personas sangrándose? Y la otra cosa, Gina, es que la tristeza para mí, porque tú sabes que antes de ser abogada yo estudié historia, la tristeza para una persona como yo es haber pasado los primeros años de mi vida profesional estudiando historia y sabiendo que jamás en la historia americana ningún tipo de exclusión y deportación masiva de un grupo de gente terminó siendo bueno para nosotros. Todas esas acciones que nosotros como país y gobierno tomamos en el pasado terminaron siendo una vergüenza nacional, una vergüenza internacional. Y aquí estamos, de nuevo, en el mismo lugar donde estábamos con los japoneses, en el mismo lugar que estábamos con los chinos, en el mismo lugar que hemos estado en el pasado con los judíos. La gente piensa que nosotros salvamos a toda esa gente. Claro, al fin entramos y salvamos, pero mientras tanto deportamos y no permitimos y excluimos a todos los judíos de entrar a los Estados Unidos. Y no fue después, sino que mataron a millones de ellos que finalmente nosotros entramos con el caballo blanco. Entonces nosotros como sociedad tenemos problemas con esto y yo espero que muchos americanos que me estén oyendo hoy en día que entiendan quién está en el lado correcto de la historia y quién no. Y si tú piensas que estás en el lado correcto de la historia, asegúrate de que tu voz es oída, porque en este momento los que están hablando más alto son las personas que no nos quieren, las personas que piensan que nosotros somos un peligro a su comunidad. Y si fuera a manos de ellos, ni tú ni yo estuviéramos aquí. No importa que naciste en Texas, no importa que soy ciudadana, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Es una situación muy difícil, la verdad. Que no, de verdad que no tengo ni siquiera palabras. Nunca me imaginé que íbamos a estar en esta situación. No hubiéramos aprendido ya de nuestras lecciones previas y ahora nos tocó a nosotros. Sí, ahora no, hice a Gina llorar, lo siento mucho. Nos tocó a nosotros porque ahora claramente el grupo es cualquier persona extranjera que es latina o que es musulmana. Y desafortunadamente no están haciendo una matemática justa. Si se dieran cuenta lo que ellos reciben de nosotros y lo que nos dan, hicieran la matemática
justamente se dieran cuenta que en ese contrato ellos salen ganando, ¿verdad? Nosotros aportamos mucho más de lo que quitamos. Y honestamente, lo que quitamos es el gasto normal de una sociedad cívica avanzada, justa. Más que nunca es importante hacer todas las cosas que siempre hemos aconsejado. Más que nunca es importante mantenernos unidos. Más que nunca es importante para los que podemos salir a defender a los que no pueden. Más que nunca es importante poner la cara bella del inmigrante, no mantenernos callados, ser inteligente en todo lo que hacemos, no manejar y tomar, no mentir para recibir asistencia pública, no utilizar documentos falsos, no dejar que la frustración y la rabia nos pongan en una situación donde la policía tiene que ser llamada a nuestra casa. Este es el momento más importante para que el inmigrante demuestre el beneficio que es a este país y el momento para que se protejan. Abogada, por favor, su número de teléfono. Es el 404-523-8141, 404-523-8141. Abogada, como siempre, es un placer que haya estado con nosotros. Que pase feliz día. Este fue el programa de la abogada Carolina Antonini, en donde estuvimos hablando acerca